Muy buenas tardes a todos. Inauguramos un nuevo día en el Auditorio Infobae y hoy empezamos charlando con Carlos Balmaceda. Bienvenido. ¿Qué tal? Él es el secretario de Cultura de General Pueyrredón, pero también es autor de varios libros y vamos a estar hablando sobre su último libro que se llama Mi mamá y Stephen Hawking. Pero queremos que nos hables vos sobre ese libro. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Bueno, interesante la pregunta, Belén. Ante todo, gracias por la invitación de venir desde Mar del Plata aquí a ver la feria luego de 2 años. Está impactante y también es impactante poder estar compartiendo esta charla con vos por diversos motivos. Primero, porque el libro Mi mamá y Stephen Hawking surge como un desafío personal a partir de un momento muy preciso en el que mi mamá se empieza a olvidar. Y a mí me surge ahí el desafío de, mirándome en ese espejo que soy yo, porque su vida también es mi vida, ese olvido me genera un desafío, cómo hacer para reconstruir nuestro vínculo, cómo mantenerlo y enriquecerlo a partir de esa tensión entre el olvido, el recuerdo, lo que significa ir perdiendo la memoria y lo que significa desde mi lado ver que las cosas que se va olvidando mamá forman parte también de mi vida, o sea que se va olvidando de nuestra vida. Entonces, bueno, como escritor hubo obviamente un momento de angustia filial, ¿no? Lo que nos pasa a todos cuando vemos que las personas que amamos empiezan a no ser las mismas personas que conocimos, y simbolizarlo, simbolizar el dolor, simbolizar la angustia y sobre todo simbolizar la esperanza. Es decir, cómo puede surgir un punto de contacto entre mi mamá y yo, y cómo puede ese punto de contacto transformarse en una suerte de práctica activa que me genere esperanza en que podamos mantener un vínculo amoroso. Y ahí es donde surge Stephen Hawking, ¿no? Porque quizá alguno diga, bueno, ¿por qué mi mamá y Stephen Hawking? Esa iba a ser la siguiente pregunta. ¿Por qué el título ese? Sí, vos sabés que Stephen Hawking era un físico muy famoso, tenía una teoría acerca de los agujeros negros, y la física dice que si hay dos partículas que en algún momento estuvieron vinculadas, pase lo que pase, van a seguir conectadas, ¿no? Aunque caiga una en un agujero negro, donde no hay ni tiempo ni espacio, van a seguir conectadas. Esa imagen, como metáfora de la conexión amorosa, me hizo pensar a mí que mientras se mantenga un hilo amoroso de conexión entre mi mamá y yo, bueno, esa relación va a seguir para siempre. ¿Cómo construir esa relación? Bueno, a partir de ese punto de partida, que es la convicción y la esperanza de que la mínima conexión amorosa permite otro tipo de conexiones. Ahí empezó un diálogo con mamá, que es lo que pasa en el libro, que yo voy contando cuando la visito. ¿Qué reconstruimos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo nos vamos conectando? ¿Y cómo funciona esa tensión entre la memoria y el olvido? Recordemos que tu mamá sufre de Alzheimer. ¿Cuál fue ese punto de quiebre? El día, el momento en el que vos te diste cuenta y luego consultan al médico y efectivamente les dan ese diagnóstico. Pero ¿cuál fue ese momento clave que dijiste, acá hay algo? Sí, está buenísima la pregunta. En general, viste, son procesos. Creo que todas las personas que conocen a alguien que tiene una enfermedad de demencia senil o de Alzheimer, va viendo que empiezan olvidos que se van pronunciando, se van profundizando, y la memoria en eso nos juega con trampas a veces, ¿no? Pero bueno, hubo como un momento en que mi mamá perdió fuertemente la noción de la realidad. Por ejemplo, decenas de llamados con la misma pregunta en un mismo día, ¿no? La reiteración, el olvido metódico, es decir, no acordarse de cosas que tenía que recordar, una estufa prendida a muchísima temperatura, una tostada que quedó en el tostador y se quemó, señales que son muy claras de que algo pasa. Y por supuesto lo primero que que hicimos con mi hermano, fue hacer una consulta médica, y de la consulta surge un diagnóstico, y de ese diagnóstico, que también voy contando esos pasos en el libro,
surgió una acción, hay que decidir qué hacer, qué tomar. O sea, hay una instancia en la enfermedad que la persona ya no tiene autonomía cognitiva. O sea, sí convive con la realidad, pero no tiene la suficiente habilidad para que con su personalidad y su identidad pueda convivir con los desafíos de la realidad. Ahí es donde empezó otro proceso, que es el de la institucionalización, que no es una palabra apropiada, sino el decir, bueno, ¿dónde va a vivir mamá a partir de ahora? Eso también lo resolvimos. Y que es también un proceso emocional para ella y para nosotros, ¿no? Eso te iba a preguntar, cuando vos escuchás esa frase que mencionabas antes, que la memoria se hundía en un agujero negro, ¿cuál fue también tu primer pensamiento? ¿Cómo te impactó eso? Y sí, me pasé varios días pensando, porque el médico dijo, mira, los recuerdos se están cayendo en un agujero negro. Yo la imagen de los agujeros negros la tenía, pero me pasé varias noches pensando en qué hacer con esa situación. Y ahí es donde aparece, como juego de metáfora, la imagen de Stephen Hawking, que decía, si pasa algo con un agujero negro, no te alarmes, siempre hay una salida. Y la salida, por supuesto, es la esperanza, pero también una relación de estimulación cognitiva, de diálogo, de reconstrucción. Y ahí en el libro yo utilizo distintas herramientas narrativas, ¿no? Por un lado es una autobiografía con dosis de ficción, porque la memoria es bastante ficcional, ¿eh? No pensemos que la memoria, todo lo que nosotros recordamos es verdad, no. Recordamos cosas que no existieron, ¿no? Y de hecho basta que dos familiares se pongan a recordar un episodio del pasado para que uno diga por ahí, no, acordate que no era así. No estaba la tía, estaba el tío. Bueno, la memoria no juega sus trampas. También el recuerdo, ¿no? Nosotros a veces construimos recuerdos en base a episodios que nos parecen reales. Entonces, es una convivencia muy inestable la de la memoria con nuestra personalidad y nuestra identidad. Y ahí aparece un dato clave. Yo voy contando, por un lado, con un estilo de crónica, contando qué va pasando con los encuentros con mamá, qué recordamos. Ahí yo cuento cómo estimulo su memoria a partir de episodios del pasado. También el Alzheimer hace que se vaya distanciando el recuerdo del presente. Se olvida, la gente empieza a olvidar mucho el presente y va recordando más los periodos más lejanos de la vida de uno. Eso también es una característica. Entonces, nos acordamos nada de la hora y mucho del pasado. Entonces, ¿cómo rellenar ese presente? ¿Cómo estructurar la memoria para que responda lo mejor posible? Es decir, es un trabajo de estimulación donde se tocan distintos. Y ahí yo voy contando qué pasa con la memoria y la emoción, con el recuerdo y la razón, cómo reconstruimos nosotros solos y cómo reconstruimos con los demás, cómo influye la memoria colectiva en la memoria personal, cómo influye la identidad, la memoria personal en la colectiva. Cuando uno es un narrador importante, lo que uno recuerda toma estado colectivo y la gente recuerda con uno, pero ¿y si lo que se recuerda no es verdad? ¿Colectivamente recordamos algo que nunca pasó? Sí. Entonces, bueno, apelo también al diálogo con filósofos, con artistas, utilizo imágenes de cuadros, canciones, que permiten hacer evocaciones y recuerdos y reconstruir nuestro pasado. Porque a veces, Belén, una canción te hace acordarte de algo. Y a veces alguien te hace acordar de una canción o un momento te hace acordar algo. Todo eso está explicado científicamente a partir de la neurología, las neurociencias, que es un espacio ajeno a mi saber, pero fascinante, en el cual también me sumergí para entender qué pasaba con la memoria de papá, de mi mamá, qué pasaba con mi memoria y qué pasaba con esos recuerdos. ¿Y cuál fue el recuerdo de ella que más te impactó o que no conocías, que te quedó guardado y que fue diferente? Los recuerdos de ella con mi papá. Vos sabés que si hay algo que, en esto que fue personal, ¿no? Yo me acuerdo cuando papá se fue, hace unos años ya, la última noche tuvimos un diálogo donde él, con una vividez extraordinaria, contó algunos episodios de su juventud que yo no conocía nada, que me quedé asombrado y lo registré. Y con mamá, cuando hablaba cosas de su encuentro con papá, cómo se conoció, su primera salida,
¿qué hicieron? Yo descubrí que conocemos muy poco de nuestros papás y ni hablar de nuestros abuelos, ¿no? Mi familia es inmigrante. Los recuerdos de su viaje como inmigrante, de mamá, pero sobre todo su relación con papá. ¿Cómo lo conoció? ¿Cuál fue la primera película que fueron a ver? Que la arrastré en internet, la encontré. Una película sobre un músico, había una versión argentina, y la logré encontrar y se la mostré. ¿Qué música escuchaba? Que ella me contaba, ahí a papá le gustaba tal música. Su relación con papá fue algo que ella contó y la de su infancia. Que yo me daba cuenta que no conocía casi nada de eso, que es, quizás, no sé, es como que a partir de este diálogo se empezó a construir una historia de ella, que también era la mía, que para mí era desconocida y que yo la fui enfocando en el libro y contando esos episodios que por momentos parecen de aventuras fantasiosas, porque las historias de inmigrantes en muchos momentos parecen historias de aventuras cargadas de fantasía, ¿no? Bueno, ahí también en el libro hay ese relato casi de aventuras, ¿no? Que vivieron tantos inmigrantes, por momentos con cierto tono de humor, por momentos con un dramatismo velado porque la realidad era esa, ¿no? Los viajes en barco eran viajes en barco. Nosotros no tenemos la experiencia de viajar 15, 20 días en barco, ¿no? Pero bueno, esos episodios a mí fueron los que más me asombraron. ¿Cuánto tiempo tuviste estos encuentros con tu mamá para hacer el registro? ¿Y cómo registrabas estas conversaciones? Sí, esto pasó hace 5 años. Cuando empezaron esos episodios yo empecé a tomar nota. Después cuando la visitaba, se me disparaba alguna idea, yo volví y la anotaba, la iba puliendo. Y hace unos 4 años, casi 5, empecé a publicar en Clarín una serie de notas que llamaban, la primera fue Mi mamá y Stephen Hawking, donde yo contaba, en coincidencia con la muerte de Stephen Hawking, contaba que gracias a él yo había logrado una conexión con mi mamá. Y la nota tuvo una repercusión tan singular, sobre todo en el campo de la psiquiatría, que me invitaron a inaugurar un congreso de psiquiatría charlando sobre las relaciones entre la ficción y la intangibilidad de la memoria. Y después vine acá al Complejo La Plaza a un simposio de neurociencias a hablar de lo mismo, ¿no? Cómo se construye la ficción narrativa y cómo se construye la memoria. Y a partir de ahí hice 4 notas más en Clarín sobre las relaciones de mi mamá, que se enfermó del COVID, cómo lo había sobrepasado. Ella nunca se acordó de que se enfermó de COVID. Y cómo iba ella atravesando distintos momentos de todo ese momento, de todos estos últimos años. Por ejemplo, hubo una nota que conté, los 105 días que yo no la pude visitar a mi mamá, porque el ASPO lo impedía, ¿no? Entonces también, luego de esa serie de notas en Diario Clarín, dije, bueno, vamos con un libro. Y no solamente vamos con un libro, sino, bueno, cómo podemos transformar este gesto con la Universidad Nacional de Mar del Plata, con la editorial de ellos, que donamos los derechos a una institución, a una ONG que trabaja con familiares y enfermos de mal de Alzheimer. Así que todos los derechos de autor y los derechos de comercialización de ese libro se los donamos. ¿Ella sabe de este libro? Ella sabe de las historias, sabe del libro, ya no. Está en una instancia de la enfermedad en que casi no tiene conexión con la realidad, mantiene una conexión emocional. A mí me cuesta verla. La conexión emocional es esencialmente física, es una mano, es una caricia, una mirada. Eso también la memoria tiene un registro muy singular de lo que significa la emotividad como alimento de la memoria. Solemos recordarnos mejor de las cosas que nos generan emoción que aquellas que no. Es muy probable que tengamos un recuerdo pegado a una emoción fuerte sobre todo, y que cuando por ahí revivimos esa emoción, como puede ser una mirada, un aroma, un perfume, todo eso se llama sinestesia, es decir, sensaciones que nos despiertan memoria, recuerdos, ¿no? Eso en el libro lo cuento. Una ropa que haya pasado, un olor. Cuando éramos chicos, ¿te acordás que yo te cocinaba porque sintió el aroma de la infancia? ¿No? Bueno, eso está pasando ahora. ¿Qué le dirías a una persona que está atravesando una situación similar? ¿Qué le podría sugerir o contar? Primero lo que yo sentí, que no se rinda, que hay una posibilidad de conexión amorosa, que esa conexión amorosa está establecida de diferentes
maneras, en un diálogo, en la cuestión sensorial, una caricia, en una mirada, en recordar juntos, en rellenar los vacíos de la memoria con opciones y posibilidades, donde la ficción tiene mucho que ver. Los italianos tienen una expresión que es muy linda para estos, que es "si non è vero è ben trovato", que aquello que ayuda a recordar siempre vale, ¿no? Porque en lo que es el juego de la memoria hay una reconstrucción que es esencialmente emocional, ¿no? La relación con las personas que amamos, lo que queremos mantener es un diálogo amoroso, no hablar de los recuerdos, sino seguir en contacto, que la persona que amamos, que nos tome de la mano, nos mire como nos miró. Que yo eso cuento en el libro. Quiero que mi mamá me mire como me miraba cuando yo era chico y yo mirarla de la misma manera. Y en esa conexión descubrir que vamos a estar unidos eternamente. Eso es lo que surge de esta historia, que podemos estar unidos para siempre con las personas que amamos. Te saco como última pregunta del libro y te hago pregunta como secretario de Cultura de General Pueyrredón. Van a recibir dentro de poco el FILBA, después de 2 años. ¿Qué actividades va a haber? ¿De qué se puede participar? Buenísima la pregunta. En parte este viaje tiene que ver con eso. El FILBA es un festival extraordinario que se realiza en general en Buenos Aires, de nivel internacional, y tiene capítulos federales. Hace 2 años, apenas asumimos, tomamos contacto con la Fundación FILBA para hacerlo en Mar del Plata. Obviamente, a los 2 meses vino la pandemia. El año pasado había mucha inestabilidad para hacerlo básicamente presencial, pero este año nos jugamos, sí, 26, 27 y 28 en Mar del Plata, el FILBA en distintos escenarios, en Villa Victoria, en Villa Mitre, en Villa Ortiz Basualdo, en un muelle de pescadores de Mar del Plata, que es un lugar hermoso, que es una foto famosa de Mar del Plata, que es el muelle más antiguo que tiene la ciudad de Mar del Plata, en la playa Bristol, ¿no? Después en un lugar que se llama Microteatro, que es un espacio con 6 salas microteatrales muy lindo, nuevo, y en uno que se llama el Tri Café, que es un espacio alternativo con una cuestión de cultura emergente muy lindo. O sea que son muchos espacios diferentes donde va a haber distintas experiencias para todo gusto. Escritores que charlan con el público, en una cocina va a estar un cocinero cocinando y charlando una autora que escribió sobre un libro sobre la cuestión de los sorrentinos y parte pasa en esa cocina, ¿no? Que el autor está en Berlín, eso va a ser un juego con streaming, como hacemos acá, charlas y el cierre con Guillermo Martínez, que estuvo creo que aquí hace unos días, que va a estar dando una suerte de taller magistral en Villa Victoria. Muchas actividades para todo público en distintos horarios, mañana, tarde, noche, con algo que el FILBA tiene, es un juego de descontractura de la literatura, el autor y el público, que nos interesaba mucho explorar el Mar del Plata. Así que, bueno, los esperamos en Mar del Plata esos 3 días. Las actividades son todas gratuitas, así que nos va a servir para tener un encuentro híbrido, pero fuertemente presencial, con varios de los mejores autores en este momento de Buenos Aires, muchos de ellos de eterna cadencia, con distintos temas, y alrededor de una figura emblemática de Mar del Plata, que es Victoria Ocampo, en Villa Victoria.